Bueno, continuando con los ejercicios, retomando el ejercicio anterior, quedábamos en que debíamos calcular la indemnización del artículo 245 y para obtener la del artículo 247, que es la que corresponde al caso, debemos aplicar el 50% sobre las del 245. Entonces, retornamos. ¿Cuáles son los conceptos para calcular la del artículo 245? Por un lado, la antigüedad al momento de la fecha de despido, tomando como antigüedad un año de servicio completo, una fracción superior a 3 meses. En el caso en particular, la antigüedad a la fecha de despido es de 4 años, 2 meses y unos días, con lo cual al no superar los 3 meses tenemos 4 años de antigüedad. La mejor remuneración habitual, normal y mensual nos la da el enunciado, que es 39.250, la remuneración de marzo, la cual debemos incrementar en la 12ª parte en concepto de SAC. Dicha remuneración, al multiplicarla por los años de antigüedad, nos da entonces la indemnización del artículo 245. La del 247 es la del 50% de dicha indemnización. Bien, en este caso creo que hay un error de cálculo, que ya se los acomodo para que les quede bien. No, creo que está bien. Bueno, después cualquier cosa lo revisan, si hay algún error numérico nos avisan y lo revemos. Pero en sí el procedimiento es lo que tienen que tener en cuenta. Bien, entonces localizamos esta indemnización del artículo 247 en los haberes sin descuentos. Recuerden que el único haber con descuento remunerativo es el SAC proporcional en una liquidación final. Y de esa manera obtenemos nuestra liquidación final de esta indemnización reducida del artículo 247. Ninguna particularidad más que la de aprender que cuando estamos hablando de una indemnización reducida, ya sea que pueda tratarse la del artículo 247 o algunas compensaciones como la del 25% cuando hay una licencia por maternidad y la mujer embarazada no regresa a su puesto de trabajo, siempre partimos del cálculo de la indemnización por antigüedad y aplicamos el porcentaje que corresponda sobre esa indemnización. La mayoría de las indemnizaciones reducidas son las que están en el artículo 247. Bien, una vez que entendimos las indemnizaciones reducidas, vamos a ver un ejemplo de una indemnización agravada, es decir, de una situación en donde, además de la indemnización del artículo 245, corresponde abonar otro tipo de indemnización por darse una circunstancia particular, ¿sí? Entonces, en este caso se trata de una empleada cuya fecha de ingreso es 25 del 3 del 2010, mensualmente le corresponde un básico de 32.500, un 2% sobre sueldo básico por cada bienio y un 8,33 por el sueldo básico más la antigüedad. Bien, además se le abona un premio por objetivos alcanzados. En julio es una suma de 10.600 por tal concepto. Con fecha 16/7 del 2020, la trabajadora no concurre a trabajar por encontrarse enferma. Presentando y constatando el debido certificado clínico por el médico laboral, se le determina un reposo con fecha de alta 15 del 9 del 2020. Es decir, que el 16/7 del 2020 la trabajadora no concurre a trabajar, tiene una licencia por enfermedad claramente, y presenta un certificado hasta el 15/9 del 2020. El día 27/7 del 2020, es decir, dentro del mes julio, la trabajadora es notificada de que la empresa prescinde de sus servicios a partir del 28 de julio del 2020, que sería el último día de la relación laboral. Es decir, que mientras que esta empleada está en licencia por enfermedad y que iba desde el 16 de julio al 15 de septiembre, el día 27 de julio se le notifica que el 28 de julio sería su último día de trabajo. Hay que practicar la liquidación de julio del 2020 considerando los datos detallados y obviamente el conjunto de remuneraciones. El premio lo vamos a contemplar como una remuneración variable que se obtiene durante todos los meses como un concepto remunerativo, como si fuese un premio, sobre las ventas o sobre los objetivos, en este caso por ser un administrativo.
Y luego tenemos el total de remuneración sin SAC. ¿Por qué ya se lo damos sin SAC? Para que ustedes puedan elegir la mejor remuneración normal, mensual y habitual del mes. Bien, entonces vamos a la resolución del trabajo práctico. Bien, lo primero es tratar de definir las fechas que tenemos en cada, digamos, uno de los periodos. Es decir, si es un periodo trabajado, si es un periodo de licencia por enfermedad, si es un periodo en el cual el sujeto ya no va a trabajar dentro de la empresa. Con lo cual, tenemos en claro que la fecha de inicio es el 25/3 del 2010. Es importante para determinar la antigüedad en diferentes puntos del análisis. La remuneración básica es 32.500. Estamos liquidando julio del 2020 y hay una licencia por enfermedad que comienza a correr a partir del 16 de julio del 2020 hasta el 15 de septiembre del 2020. Entonces, sabemos que de acuerdo a los datos que tenemos, del 1 de julio al 15 de julio tenemos días trabajados, ¿sí? Porque hasta ese momento la empleada o el empleado no estaba en licencia por enfermedad. Desde el 16 del 7 en adelante el empleado estuvo con licencia por enfermedad. Pero el 27 se le notifica que el 28 es el último día de su relación laboral. Por lo tanto, va a haber una liquidación de licencia por enfermedad, pero esa liquidación de licencia por enfermedad procederá desde el 16 del 7 hasta el 28 del 7, que es el último día de la relación laboral. En esa instancia veremos qué otros elementos deben ser liquidados por efectuarse un despido sin causa dentro de un periodo en el cual el empleado está con licencia por enfermedad. Es decir, tenemos que ver si eso repercute en la liquidación de algún otro concepto, por ejemplo, una indemnización agravada. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es calcular todos los elementos que ya sabemos calcular, como son la proporción del sueldo por días trabajados, la proporción de la licencia por los días de licencia, el SAC proporcional, las vacaciones no gozadas, digamos, si hay que pagar preaviso o integración del mes de despido, indemnización del artículo 245 y luego vamos a ver si corresponde una indemnización agravada. Bien, entonces, proporcionamos los 32.500 dividido 31 por 15 días trabajados. Luego tenemos la antigüedad que correspondía, digamos, del 25 del 3 del 2010 al 28/7 del 2020, 10 años de antigüedad, 5 bienios de servicio, por el 2% tenemos un 10% de antigüedad. 8,33 de presentismo y puntualidad sobre básico más antigüedad. Hasta acá nada diferente a lo que venimos viendo desde el inicio de la cursada. Premios por objetivos, total 10.600, ¿sí? Concepto remunerativo, no hay ningún tipo de proporcionalidad porque lo obtuvo durante el periodo que trabajó. Licencia por enfermedad. Bien, entonces dijimos, la licencia por enfermedad va desde el 16 del 7 hasta el 28 del 7, que es el último día de la relación laboral. Por lo tanto, tenemos 13 días. 13 días de licencia por enfermedad. Entonces, recuerden, ¿cómo calculamos la licencia por enfermedad? ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo en el artículo 208? Debemos contemplar la remuneración que viene percibiendo el empleado al momento de otorgamiento de la licencia. En este caso, el sueldo básico era 32.500, la antigüedad es el 10% sobre ese básico y el presentismo es, digamos, el 8,33 con la sumatoria de ambos. Esto respecto a la parte fija de la licencia por enfermedad. Por lo tanto, en este caso, dividimos por 31 y multiplicamos por 13. Estaríamos ante la parte fija de la licencia por enfermedad. Repetimos cómo la calculamos, teniendo en cuenta la remuneración que viene percibiendo este empleado al momento de otorgamiento de la licencia. Calculamos esa parte fija en forma completa, dividimos por la cantidad de días y multiplicamos por la cantidad de días de licencia, que ya dijimos que va desde el 16 de julio hasta el último día de la relación laboral, que es el 28 de julio. Respecto a la remuneración variable, debemos considerar como base el promedio de las remuneraciones correspondientes a los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los últimos 6 meses estamos liquidando julio,
los últimos 6 meses anteriores al momento de otorgamiento de la licencia son enero a junio. Por lo tanto, iremos al cuadro de, liquidación. Vamos a considerar las remuneraciones desde junio hacia atrás, es decir, desde enero hacia junio del 2020, serían las últimas 6 remuneraciones variables, y vamos a calcular el promedio de las mismas, ¿sí? Que sería 54.000 es la sumatoria, dividido 6 es el promedio, proporcionado a los 13 días de licencia, es decir, el promedio es 9.000 para, digamos, la totalidad. Sin embargo, los días de licencia son 13, con lo cual dividido 31 por los 13 días de licencia. El total de licencia por enfermedad es nuestra parte fija y es nuestra parte variable, sumada, que van a implicar un concepto remunerativo en nuestro recibo de sueldo, en el cual también va a haber una liquidación final por 20.014,96, ¿sí? Hasta acá estaríamos frente a una liquidación normal, como la que venimos viendo en las clases anteriores, en donde hay una proporcionalidad trabajada y hay una proporcionalidad de licencia con enfermedad. Nada raro. La cuestión es que en este mismo periodo se produce el despido de la persona el día 28. Por lo tanto, si se produce el despido sin causa, aparecen todos los elementos de liquidación que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el SAC proporcional, ¿sí? Entonces, si es el SAC proporcional, tenemos que determinar del segundo semestre, de julio a diciembre, cuál es la mejor remuneración del semestre, ¿sí? Para tener en cuenta del semestre trabajado. El tema es que como estamos en julio, hay un solo mes en este semestre trabajado que sería el mes de julio. Por lo tanto, corresponde de alguna manera contemplar los conceptos remunerativos que se han liquidado hasta este momento en este recibo de sueldo, aun cuando sea proporcional. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que elige, lo que se elige con el SAC es la mejor remuneración de vengada. Por lo tanto, como la única remuneración de vengada que tenemos en el ejercicio es la de julio, debemos tomar la de julio en forma proporcional a lo que tenemos. El sueldo básico proporcionado, la antigüedad, el presentismo, el premio por objetivo, que ya dijimos que iba en su totalidad porque corresponde al tiempo trabajado, y la licencia por enfermedad liquidada. Ese total tomamos el 50%, es decir, el 2 dividido 2 o multiplicado el 50%, dividido 184, que son los días del semestre, por 28 días trabajados, que serían desde el 1 de julio hasta el 28 de julio, que es el último día de la relación laboral. Sí, recuerden que en este caso, como tenemos un solo periodo trabajado dentro del semestre, debemos comparar este SAC así calculado con la 12ª parte de las remuneraciones devengadas en el ejercicio. Las remuneraciones devengadas en el semestre fueron 49.354,30, las remuneraciones que venimos liquidando en nuestro recibo de sueldo. Esas remuneraciones dividido 12 o calculando la 12ª parte nos dan 4.112,86. Por lo tanto, de nuestra comparación obtenemos como resultado que la 12ª parte de las remuneraciones devengadas, que únicamente es la remuneración de julio, obtenemos que es mayor al cálculo del 50% de la mejor remuneración devengada dividido por los días del semestre y multiplicado por los días trabajados. Con lo cual lo que debemos tomar es el mayor valor de ambos, es decir, los 4.112,86. Y hasta aquí llegaríamos a la liquidación de los conceptos remunerativos de nuestro recibo de sueldo. A continuación veremos todos los conceptos no remunerativos que van a incluir los conceptos indemnizatorios, que son los que ustedes tienen que aprender.